especialista responde. Bienvenidos a El Especialista Responde, nuestro programa de medicina y salud de 24 horas. Según diversos estudios, debido a las infecciones por COVID-19, hubo un incremento de diabéticos en nuestro país. Más de 1,5 millones de nuevos casos. Una enfermedad cuya incidencia en 2017 ya alcanzaba un 12,7%. Algo muy importante de lo que vamos a conversar entonces con la doctora Ana Claudia Villarroel. Ella es diabetóloga de Clínica Santa María. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Es un tema muy importante porque además lo hemos oído no solo para el COVID-19, sino para muchas otras patologías o enfermedades más complejas. Es una comorbilidad o un antecedente que genera muchos factores de riesgo, y eso es la diabetes. Me puse afónica de repente. Doctora, este incremento se ha visto desde el 2020. ¿En qué pueden haber influido las infecciones por COVID-19 en este incremento de diabéticos? Bueno, los estudios mundiales que se hicieron ya a largo plazo, desde la pandemia y mirando transversalmente hasta ahora, más o menos como al tercer mes después del inicio de la pandemia full mundial, ya comenzaron a aumentar los casos de diabetes. De diabetes de todo tipo, pensando en los dos grandes tipos, diabetes 1, diabetes 2, principalmente de diabetes 2, porque obviamente por prevalencia es mucho más prevalente que la diabetes 1, pero sí se vio un incremento, y como esto se vio que fue posterior a estos 3 meses de inicio de la pandemia y de ahí se mantuvo sostenidamente con esa misma alza, es que se le atribuye a la pandemia alguna supuesta causalidad. Que hay que estudiarlo, hay que esperar el tiempo, pero aparentemente relación hay. ¿Y esa causa tiene que ver con las cuarentenas o con las infecciones en sí? Bueno, ¿han aumentado los casos a partir de personas que padecieron COVID-19? Es que ahí no es tan fácil, porque la evidencia es en cuanto a aumento en la prevalencia, no a causalidad. Perfecto. ¿Ya? Entonces ahí obviamente están todos los factores confundentes de que a lo mejor aumentó, pero no se sabe absolutamente con cuál certeza es la causa puntual que. Ahora, ¿qué se piensa? Que como en diabetes todo es multifactorial en cuanto a factores de riesgo, aquí también va a ser multifactorial. Claro. Y si analizamos en cuanto a la presentación de los distintos villanos invitados que tuvimos en esta pandemia en cuanto a diabetes, bueno, primero apareció todo este tema de que la gente tuvo que abandonar sus controles, porque con el confinamiento nos fuimos todos para la casa, los servicios de salud se tuvieron que abocar a todo este importante tema de la pandemia con toda la tremenda morbimortalidad que significó. Y entonces las personas, se reconvirtieron los servicios de salud principalmente. Y se postergaron los controles de todo tipo. Justamente. Bueno, ahí todo un tema que tuvimos los diabetólogos ingeniárnosla. ¿Cómo hacemos para que los controles no se espacien tanto? Vino todo este tema de la teleconsulta, la atención a distancia, etc. Después, nos confinaron. ¿Eso qué significa? Que la adherencia por estilos de vida saludables en cuanto a alimentación, re poco. Sí. Adherencia a programas de actividad física, todavía menos. Claro. Y consecuentemente a eso, ¿qué asistimos después? Aumento de peso. Claro. Entonces el caldo. Porque además todo acompañado a estos problemas de salud mental que además hemos ido viendo que se han dado con la pandemia, mucha ansiedad, muchos se refugian, ya sea en el tabaquismo, que es un factor de riesgo para todas las enfermedades, como en la mala alimentación o la alimentación de cosas de satisfacción rápida. Como justamente, y el exceso del consumo de alcohol también, etcétera. Entonces todo eso ha llevado a que se genere un caldo de cultivo o un ambiente mucho más propicio a que se presente solo por eso nuevos casos de diabetes. Claro, y además que recordar que pese a que ya se han levantado bastantes medidas, ya que está todo el país en fase de apertura, la pandemia sigue enfermándose personas, afortunadamente muchos de ellos protegidos con las vacunas, pero la pandemia sigue. Entonces, hacer un cálculo tan certero de qué habría provocado este aumento de diabéticos, todavía no es el momento. Todavía no es el momento. Bueno, y además el invitado de piedra que fue este nuevo coronavirus, en que se sabe que tiene esta relación media caprichosa y bidireccional con la diabetes propiamente tal, en cuanto a que las personas que viven con diabetes, sobre todo si esta está descompensada y si se acompaña de obesidad, sobre todo en los rangos más altos, tienen más riesgo de desarrollar la enfermedad grave por coronavirus. Y por otro lado, también el coronavirus a su vez puede descompensar una diabetes preexistente, o incluso está todos estos estudios acerca de las personas que empiezan a tener diabetes después de la infección por coronavirus.
Claro. ¿ya? Y además el protocolo Recovery, recordemos que fueron este combo de farmacoterapia para poder frenar la enfermedad grave por coronavirus, incluye los medicamentos que se llaman corticoides, los cuales de por sí van a descompensar más la diabetes porque inducen una hiperglicemia secundaria al medicamento. Perfecto. Doctora, hagamos una radiografía bien rápida de la diabetes, la diferencia entre la 1 y la 2, si hay una incidencia más alta en un grupo de la población en específico, hombres, mujeres, ¿en qué edades? Bueno, a ver, la diabetes en general, si nosotros nos vamos a la puesta al día que hace todos los años la Asociación Americana de Diabetes, donde vuelve a revisar todo lo que es criterio diagnóstico, sigue clasificando la diabetes como en años anteriores en 4 grandes tipos. Tenemos el grupo 1, que es la diabetes tipo 1, que es una patología generalmente inmunológica, ya se forma una reacción autoinmune, el propio organismo va a ir a agredir y a disminuir el número de las células productoras de insulina, por lo tanto se disminuye bruscamente la producción de insulina por el organismo y la persona habitualmente evoluciona a una diabetes que se conoce también como insulinodependiente, o sea, requiere el tratamiento con insulina de ahí en adelante, ¿ya? Esta es bastante menos frecuente que la que sigue posteriormente en la clasificación número 2, que es la diabetes tipo 2, que es la que presenta la gran mayoría de las personas, la que conocemos mucho, que se asocia al síndrome metabólico, que tiene como principales factores de riesgo la edad y el exceso de peso, no solamente obesidad, exceso de peso en cualquiera de sus puntos. Claro, y destacar que además en Chile lamentablemente tenemos una tasa muy alta de sobrepeso. Exacto. Y obesidad también. Exacto, y una tasa muy alta también de diabetes, y vamos analizando en las encuestas de salud anteriores hasta llegar a la actual, ¿ya? Claro. Que es lo que muy bien tú decías al inicio como introducción respecto a que se han multiplicado los casos de diabetes en las últimas décadas. Después tenemos los otros tipos de diabetes, donde es como un tremendo saco, donde hay muchos factores causales de la hiperglicemia, donde está, por ejemplo, por medicamentos, y ahí están los corticoides. El tema del corticoide. Y finalmente el número 4, que es la diabetes que se produce en relación al embarazo, ya sea que se genere durante el embarazo o una diabetes preexistente al embarazo. Perfecto. Que obviamente una vez que se embaraza, se habla de diabetes en el embarazo como grupo. Población, hombres, mujeres, la incidencia No, más es paritario, alta. es absolutamente paritario. A diferencia de otras enfermedades, Exacto. paritaria la Es diabetes absolutamente. afecta por igual a hombres y a mujeres. Justamente. En una población específica etaria. Bueno, la diabetes tipo 2, que es la que más común. Exacto, la que más probablemente puede tener alguna persona, solo por ley de probabilidades, ¿ya? Hace varios años atrás se ponía como factor de riesgo los 45 años para desde ahí sí o sí partir el control y la pesquisa. Aparte, obviamente se adelantaba si habían otros factores de riesgo, como Claro. exceso de peso, familiares con diabetes, etc. Pero ahora se adelantó, y se adelantó a los 35 años. Ahora debemos iniciar a los 35 años nuestra pesquisa. ¿Y eso qué nos está diciendo? Que ya esto de que las personas con diabetes tipo 2 se presentan principalmente en edad media de la vida o mayores, y que las personas que cursan con diabetes tipo 1 habitualmente son niños o adolescentes, ya no es tan drástico el corte. Claro. Ya hemos visto tristemente niños con diabetes tipo 2, así como también hemos visto adultos que se presentan con diabetes tipo 1 o incluso... Que no se había detectado antes en su vida. En general, la diabetes tipo 1, cuando se presenta, es corto el periodo en que se instaura la hiperglicemia. No es como la diabetes 2, que tiene un gran periodo asintomático. Porque como esta es una Entonces, agresión si es autoinmune... que tenía diabetes tipo 1, probablemente surgió en avanzada edad nomás. Exacto, exacto. Y eso es lo caprichoso y lo interesante de esta enfermedad, y lo que nos tiene que tener en alerta a todos los que estamos trabajando en diabetes, en realidad a todos los profesionales de la salud, porque no solamente los diabetólogos vemos diabetes, Claro. y la idea es que como que todo el mundo entienda. Claro. Que hay que pensarlo como diagnóstico diferencial en las etapas incluso mayores de la vida, cuando hay ciertos factores que no son tan claros como del curso natural de una diabetes tipo 2. Cualquier cosa que se nos escapa de lo que los sanitarios tenemos muy claro que es una persona con diabetes 2, hay que pensar en el diagnóstico diferencial. Ese Claro. es como el mensaje. Doctora, en el caso, por ejemplo, del cáncer a la próstata, hay una recomendación tipo, ¿no? Sobre 40 años, que se vayan a realizar el examen para poder pesquisar cualquier problema, que si tienen antecedentes familiares, vayan antes. En el caso de la diabetes, teniendo un periodo asintomático muy prolongado, como lo planteaba usted, ¿cuál es la recomendación que debemos grabarnos? Nosotros ya mencionó 35, a los que ya pasamos. Hay que mirar el carnet, todos los que tenemos más Sobre 35. sobre 35,
hay que ir a hacerse su pesquisa. Pero como decíamos... Esa pesquisa, perdón, depende de un examen de sangre, es como la revisión técnica que le llamamos antes de hacer un chequeo completo. Bueno, ¿cómo se puede detectar? En algo tan simple como el chequeo rutinario de salud en que se mide glicemia de ayuna, eso en estricto rigor ya podría bastar como pesquisa. Perfecto. Ahora, hay personas en que tienen también chequeos de salud que son más amplios porque tienen algún otro factor de riesgo, tienen alguna patología crónica y en ese caso, bueno, los criterios en realidad diagnósticos son súper claros. Así que se utiliza la glicemia en ayuna, se puede utilizar la prueba de sobrecarga de glucosa con medición basal ya a las 2 horas después del shot. O se puede utilizar la hemoglobina glicosilada en caso de que esté debidamente certificado. Eso es algo que hay que tener presente. Así que en el fondo eso ya es un criterio que tiene que estar en una persona que tenga conocimientos de eso, ¿ya? Y lo otro es la glicemia que le llamamos nosotros random, o sea, tomada en cualquier momento a lo mismo el horario, pero en el contexto de una persona que ha consultado por síntomas clásicos de diabetes y pensando en una diabetes ya muy descompensada. La persona que cursa con mucha sed, con baja de peso, a pesar de estar comiendo igual que antes o mucho más que antes, porque el estado que se produce cuando se descompensa mucho la diabetes en muchas personas produce mucha hambre y a pesar que están comiendo mucho, igual siguen bajando de peso. Y eso se acompaña de aumento de la sed, por lo tanto toman mucha agua y como se están deshidratando permanentemente, que además esa es otra causa de que bajen tanto de peso, entonces también tienen una excesiva micción de orina. Incluso una persona que ya es más adulta, una mujer que ha tenido muchos partos, por ejemplo, puede empezar a tener incontinencia urinaria. Eso ya en el caso, si presenta esos síntomas, es que una diabetes que ya está en proceso de descompensarse. Exacto. Está descompensándose. Ahí ya está súper descompensada. Ahí, en el fondo, no estamos en esta etapa en que decimos que es lo ideal de hacer el diagnóstico cuando estamos en este largo periodo asintomático donde tenemos más herramientas para poder controlar mejor la diabetes y evitar la progresión a las complicaciones crónicas de la diabetes, porque hay que pensar que andar por la vida, mientras cada minuto que pasamos con la glicemia más alta de la meta, significa más riesgo de que, para decirlo en que se entienda, se acaramele la retina del ojo, lo cual puede significar ceguera, que se nos acaramele la membrana de la filtración de los riñones, lo cual puede significar diálisis, que no se nos acaramele el sistema nervioso de las extremidades inferiores, lo cual puede terminar en amputaciones, o que tengamos un infarto al corazón o al cerebro, por mencionar las más frecuentes. Claro. Doctora, ya vamos a ir al tema de qué hacer una vez que somos diagnosticados con diabetes, qué pasos a seguir para estar controlados, compensados y que no se transforme en un factor de riesgo tan importante para otras enfermedades. Pero antes la quiero invitar a una breve pausa y también recordarles a todos ustedes en sus casas que con el hashtag El Especialista Responde puede hacernos llegar sus preguntas y comentarios. ¿Se ha preguntado qué le permite observar los detalles? La responsable de que usted pueda leer, enhebrar una aguja y distinguir las caras de las personas. Las enfermedades de la mácula pueden afectar a niños y adultos, pero podemos prevenir sus complicaciones con exámenes y tratamientos realizados a tiempo. Visite a su oftalmólogo y cuide su visión. Clínica Oftalmológica Mira, ver bien, vivir mejor. El Especialista Responde. Ojalá la persona reciba una instrucción por un equipo capacitado en decir cómo se tienen que realizar estos cambios de estilos de vida en forma bastante ordenada, ¿ya? Un equipo multidisciplinario y, o sea, especializado, mencionaba usted, y por supuesto multidisciplinario, que implica distintos... Eso es vital, o sea, eso del multidisciplinario es vital. La verdad, acá uno no hace nada solo como diabetólogo con el paciente. Nosotros necesitamos de nuestra contrapartida con los profesionales de nutrición, con los profesionales de enfermería, que son educadores en diabetes, que ya alguien que tiene una cierta especialización para ambos, muchas veces con el kinesiólogo, porque necesitamos que le enseñen el tipo de actividad física que debe hacer cada persona. Y necesitamos además que esta persona que probablemente o viene de un sedentarismo o incluso de una inactividad, no se lesione, porque si se lesiona... Peor, pues el traumatólogo, quien sea, va a tener la brillante idea lógica de mandarlo a reposo no sé cuánto tiempo y ahí empezamos otra vez con el bucle. Claro. Y muchas veces incluso profesional de salud mental. Claro, como sobre lo todo en mencionábamos estos tiempos respecto a la post-pandemia. ansiedad Justamente. u otras enfermedades. Porque en el fondo, sobre todo cuando las personas debutan con una diabetes aguda,
en que no tienen tanto tiempo, el tiempo no nos acompaña para poder instaurar un tratamiento efectivo, funciona como una crisis no normativa. O sea, no es una cosa que estábamos esperando que nos ocurriera, porque claro, tener un hijo puede ser, por ejemplo, algo que nos cambia la vida, pero en general uno lo está esperando. Uno sabe que en algún momento probablemente le pase. Lo mismo con el casamiento o las viudez, pero no así con la diabetes. No es algo que uno siempre está esperando que le va a tocar un síndrome diabético agudo. Entonces, eso hace que la persona de alguna manera entre como una suerte de pánico escénico, y si no lo manejamos bien, nos va a jugar en contra de que la persona pueda aceptar su enfermedad y pueda posteriormente empezar a hacer cambios que sean realmente efectivos. Y esos cambios van de la mano, ya daba algunas luces, ¿no? La alimentación es muy importante, el estilo de vida, dejar de ser tan sedentarios, que también en Chile somos campeones del sedentarismo, así que también hemos tratado de pasar ese mensaje aquí en el programa. Pero ¿qué otros cambios tienen que estar asociados a un paciente que padece diabetes? Bueno, en cambio, si nos vamos a los estilos de vida, para terminar antes de pasar, me imagino, a medicamentos, el cambio de estilo de vida en cuanto a la alimentación, la verdad es que se ha estudiado, y cualquier patrón de alimentación, le hace mediterráneo, que bueno, es el que tiene más evidencia, vegetariano, lo que se le ocurra a la persona que hace ayuno intermitente o lo que sea, la verdad es que todos van a ser válidos siempre y cuando cumplan ciertas cosas importantes. Desde donde lo que lleva principal importancia es la disminución casi al mínimo de lo que llamamos alimentos ultraprocesados o industrializados. Eso es lo básico. El tipo de patrón de alimentación que la persona elija, lo importante es que le genere adherencia para poder mantener los cambios en el tiempo. Tiene que ser normocalórico si la persona tiene peso normal, tiene que ser hipocalórico si tiene exceso de peso en cualquiera de sus formas, o tendrá que ser incluso quizás hipercalórico si la persona está en un estado de desnutrición. O sea, se adapta la cantidad de calorías al momento en que está, el momento nutricional en que está el paciente, ¿ya? Y tiene que ver con un amplio rango de alimentación, porque no hablamos solo del azúcar, que antes solíamos anexar, digamos, la diabetes esencialmente al azúcar, como va a tener que dejar de comer cosas endulzadas, y hoy en día además se ofrece mucha variedad de cosas no endulzadas, pero cuando hablamos, es maya, ¿no? Exacto, cuando hablamos de disminuir el consumo de ultraprocesados, lo que estamos finalmente diciendo es que tenemos que disminuir el alimento que está lleno de aditivos químicos. Y de eso hay mucho. Y los azúcares y los edulcorantes también son aditivos químicos. Acá nos interesa principalmente el azúcar, porque los edulcorantes sí los podemos permitir, porque contribuyen, si se comparan con el azúcar, a no tener un aumento de la glicemia después de la ingesta. Por ejemplo, un té con edulcorante no le va a subir nada, no debería cambiar la glicemia, en cambio un té con azúcar obviamente sí. Pero estamos hablando del edulcorante que maneja la persona que vive con diabetes. O sea, la persona decide, a este té yo lo voy a edulcorar, a este yogur yo lo voy a edulcorar, a este no sé qué yo lo voy a edulcorar. Claro. No es lo mismo que la industria alimentaria sea la que se lo impone con cierta cantidad de edulcorantes, que ni siquiera probablemente sea tanto problema el edulcorante, también es que viene con, al ponerle edulcorante a algo y sacarle el azúcar, pierde su sabor, así que eso se lo tienen que devolver con saborizantes, con colorantes, con quién sabe qué otro y ahí tampoco envenenante. está cumpliendo el requisito de un alimento saludable en el sentido de que no es procesado. Nosotros cuando hacemos esta instrucción les decimos, revisen todo lo que tenga en la casa. Vamos a sacar el industrializado. El industrializado usted lo va a dejar para los momentos puntuales en que a lo mejor va a celebrar un cumpleaños, en que a lo mejor, no sé, pues tiene cualquier cosa en que usted va a comprar puntual ahí sus porciones. La idea es no pasarse más allá del equivalente a una porción diaria, serán como 5 porciones a la semana. La porción la define el fabricante. Por la ley del etiquetado, los productos tienen que venir con qué significa una porción. Claro, que no, o sea, ¿para qué decir los sellos? Evitarlos de todas maneras. Exacto. Bueno, depende, porque hay que saber analizar las cosas. Claro. Y esa es una cosa que hay que enseñar, pues si uno en el colegio no le pasan esta cuestión. No. Entonces, ya, lo primero, cualquier producto que tenga más de 5 ingredientes, eso es un producto industrializado aquí y en la Quebra del Ají. No se moleste en leerlos, deséchelo, dónelo, qué sé yo. Después, si tiene 5, 4, 3, 2 o 1 ingredientes, proceda a leer. ¿Qué es lo que va a leer usted? Lo que va a leer es que no haya ningún aditivo químico, que todo eso sea comida real. Ejemplo, un mix congelado de berries, ¿ya? Marca X. Sí. 4 ingredientes. Perfecto, leámoslo. Ingrediente número 1, mora. Ingrediente número 2, frambuesa. Ingrediente número 3, frutilla. Ingrediente número 3, berry. Perfecto. Comida real, los 4. Todas esas 4 cosas las produce la naturaleza, ¿ya? Se puede quedar. Pero, por ejemplo, un embutido va a tener, primero, la carne de lo cual de origen, probablemente después viene la sal, y después viene todo el resto de cosas que le ponen al embutido, etc. Sí. Eso se desecha. Claro.
Así que ahí, ahora, les decimos, no pierde tiempo con qué cosa. Lo que obvio que contiene azúcar, si usted mira una mermelada con azúcar, una leche condensada con azúcar, deséchelo, ¿para qué va a leer cosas? Claro. Diet, light, cero, juicio. Acuérdese lo que estamos diciendo, poco. Y mejor, además, revisar bien qué contiene. Si leen, lo más probable es que la cosa tenga hasta plutonio entre medio, pues si son en el fondo puro aditivos químicos. Bueno, eso con ese rubro, ¿ya? Posteriormente, todo lo que tenga harinas refinadas, tanto harina refinada de trigo como harina refinada de arroz, que es toda esta suerte de productos libres de gluten, también deséchelos porque solo los va a poder incluir en forma puntual, dado que por el alto índice glicémico que tienen van a disparar mucho el azúcar. Así que ahí uno sugiere lo mínimo semanal. Posteriormente uno puede ir analizando caso a caso. A lo mejor hay alguna persona en que por la etapa en que está su diabetes puede usarlo con un poco más de manga ancha, pero ahí ya eso es el juicio clínico de cada persona. Claro. Esto que estoy contando es como lo inicial, ¿ya? Entonces sacamos los productos industrializados. La mayoría de la gente después uno lo mira y dice, es que no me va a quedar nada ni en mi despensa ni en mi refrigerador. Entonces, ¿qué comemos? Comida natural. Eso es lo que estamos diciendo. Vaya a la feria. Exacto. Vamos a la feria. Vamos a la feria, vamos a la carnicería, vamos a la pescadería y ahí uno empieza, dependiendo del estado nutricional del paciente o las otras enfermedades que pueda tener, cuánto va a poder consumir del grupo de vegetales, del grupo de frutas, que ahí uno les dice prefiera los que tienen más bajo índice glicémico, frutos rojos, todo este grupo de los berries, y la fruta no la debe hacer jugo porque le cambia la conformación, hace que rápidamente suba la glucosa en sangre, tampoco la cueza, tan menos la haga mermelada, aunque sea mermelada sin azúcar porque la fruta va a estar cocida, y así, pues una serie de cosas que hay que ir enseñando. Después viene el grupo de las proteínas, los alimentos proteicos, ojalá que provengan en gran medida del pescado o en gran medida de las legumbres. Blancas y magras también, justamente. Evitar el cordero, evitar el cerdo probablemente, ¿no? Claro, ahí uno después va viendo según cada paciente, pero ¿de dónde sale esto de que ojalá las principales proteínas vengan de pescado y vengan de legumbres? De nuestro gol estándar, que es el patrón de alimentación mediterráneo. Y dentro de los distintos subpatrones de alimentación mediterránea, los que tuvieron mejores desenlaces fueron aquellos que sus proteínas venían en parte del pescado y en parte de legumbre. De ahí salió esa recomendación. Perfecto. ¿Ya? Bueno, posteriormente uno les enseña acerca de las grasas saludables y al final, al último, les enseña el grupo de los cereales y granos y de los productos que contienen más carbohidrato y les enseña que ojalá sean los de más bajo índice glicémico, que en general si van a ser de trigo o de arroz, ojalá de características integrales. Deberíamos hacer un programa especial de la alimentación. Ay, sería entretenido, sí. Vamos a invitar a la doctora, una nutrióloga, hacemos un panel, porque de verdad yo voy a llegar a... Por suerte no tengo mucha comida que revisar en la casa. Pero... Bueno, cuando eso es un cosa. Pésimo. No, porque mucha gente dice, pero es que yo solo puedo pedir comida o puedo comprar comida. Claro. Bueno, entonces uno le dice, bueno, hagámosla corta, vamos a considerar comida real, aunque sea comprado fuera de la casa, lo que frutas y verduras frescas y las carnes a la plancha, que nunca van a hacer a la plancha, siempre le ponen algo para que la cuestión no se pegue. Claro. ¿Ya? Pero lo más cercano semi a la plancha. En el fondo, semi a la plancha, para que la cosa no tenga salsas ni tenga otras cuestiones que se nos hace más difícil contar hidratos de carbono y contar cuánto nos va a subir la glicemia. La cantidad de hidrato de carbono en la alimentación no está clara, se ha hecho harto estudio todavía, pero todavía no hay un consenso, así que es tan válido las alimentaciones que son súper bajas en carbohidratos respecto de las que son más bien normales en carbohidratos. Ya. Doctora, antes de continuar, porque ya se nos va el tiempo. No, me imagino. Revisemos algunas de las preguntas que nos han llegado a través del especialista Responde. Gloria Miranda nos pregunta, ¿qué pasa si estás con inyección para prevenir la diabetes? Para prevenir la diabetes, me llama la atención. Y poder bajar de peso y no sirve. Yo sé de qué está hablando. Ya, a ver. Bueno, cuando nos vamos al tema... Me encanta la doctora porque es muy entusiasta del tema. Lo que pasa es que cuando nos vamos al tema de medicamentos, ya antes como que uno solo conocía la metformina para la diabetes, pero ahora con la modernidad han aparecido otros muchos más antidiabéticos no insulínicos. Antidiabéticos, sí. O sea, para prevenir, efectivamente para prevenir la diabetes. Para luchar en contra de la diabetes. Ah, perfecto. Sí, porque eso... Que también puede ir prevención, ¿ya? Pero a lo que me refiero es que hay varios grupos de medicamentos que no son insulina todavía, que son un poco más que la metformina, aportan más que la metformina, pueden darse junto con la metformina, pueden darse junto con las insulinas, y que van a tener además otros beneficios, como cuidar el corazón, cuidar el cerebro, cuidar los riñones.
Entonces, Ay, yo quiero eso. prevenir el exceso de peso o ayudar incluso con la baja de peso, cuidar el hígado en la gente que tiene hígado graso, así como muchas cosas. Y así entonces hay algunos que se han utilizado en el contexto del síndrome metabólico que no necesariamente Deriva en una diabetes o ya tiene una diabetes. Entonces ahí se puede considerar esto como el afán preventivo, que son estos análogos del receptor de GLP-1. No sé si decir marcas, así que voy a decir el producto, la droga, ¿ya? Está en la liraglutida, que es una de las más usadas, o en la que es de inyección diaria, o está la semaglutida, que es de inyección semanal. Esas son en general las que más se utilizan. Perfecto. Veamos otra Y pregunta. probablemente esto es. ¿Y por qué ella pregunta por qué a lo mejor ¿Qué no pasa sirve? si estás con esto? Y ella no baja de peso. Y no en el sirve, fondo. claro. Eso entiendo, claro. Probablemente. Bueno, primero porque la idea de utilizar este medicamento, que tiene una muy importante acción en cuanto a la saciedad, es que funciona en el contexto de un plan de tratamiento. No es, insisto, son remedios, son fármacos, no son milagros. Claro. O sea, uno debe tener muy claro a dónde quiere llegar con el tratamiento. Y acompañado de otras cosas. Y O sea, eso es lo que un yo le cambio voy de a la exigir al alimentación fármaco. tiene que ir ¿Ya? acompañado. Entonces, si yo sé que tengo que abandonar el consumo de productos ultraprocesados y mi inyección no me está haciendo eso, o sea, yo como poco, pero estoy comiendo, eso poco que como es puro ultraprocesado, no me está sirviendo. Claro. ¿Mm? Claro. Entonces, ahí hay que evaluar bien qué pasa con el tratamiento no farmacológico y lo otro, qué pasa con la progresión de dosis. Quizás no ha progresado en la dosis. Claro. Doctora, se nos pasó volando el tiempo. No alcanzamos a revisar una pregunta, así que vamos a quedar comprometidos para repetir esta cita porque la diabetes es muy amplio y es muy importante también a todos los que necesitan además guías para alimentarse mejor, que es súper importante, Eso. no solo para esta enfermedad, sino para otras tantas. Así Eso, que deja los ultraprocesados, Ultra, come tus eso. vegetales y hace ejercicio, nos falta el tema del ejercicio. Y la doctora además que es tan animada, así que la vamos a volver a invitar. Ahí, Sí o sí. lo último, ¿cómo está la diabetes y COVID? Vacúnese. Mantenga su plan de vacunación al día. Vacunarse, sí. Eso. Y recordemos que ahora en octubre parte la vacunación ya del plan de inmunización, así que los grupos de riesgo, muy atentos a cuando parta esta vacuna bivalente. Los invitamos además a buscar información adicional que publicamos en nuestro portal 24horas.cl y recuerde también que puede revisar este o cualquier otro capítulo del Especialista Responde en la sección Programas. Gracias por su sintonía, gracias doctora por el ánimo, el entusiasmo. La doctora ya la vamos a tener de panelista en el programa. Bueno, y les prometemos que la vamos a volver a invitar. Así que muchas gracias doctora y gracias a ustedes por acompañarnos. Chao. Muchas gracias.